Cordiales, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Este es el programa En la Polémica. El expresidente de Ecuador, Osvaldo Hurtado, pone en debate un tema altamente inflamable. El punto de debate es la publicación de su libro Las dictaduras del siglo XXI. ¿Es la existencia o no de una democracia en nuestro país y en algunos países de la región? Los argumentos de Hurtado Larrea tienen que ver con la nueva Constitución, la permanencia en el poder de los gobernantes, las limitaciones en las libertades y derechos ciudadanos, el control de las funciones del Estado, la concentración del poder y una larga lista de decisiones políticas que finalmente han construido una nueva forma de dictadura. Para el exmandatario, Rafael Correa dio un golpe de Estado inédito cuando puso bajo su mando a todos los órganos del Estado. Este golpe de Estado lo dio un presidente constitucional elegido por el pueblo. Según Hurtado, las dictaduras clásicas, con juntas militares o juntas supremas, con dictadores militares, han quedado atrás y ahora se expresa otra forma de gobierno antidemocrático. Para el escritor, durante esta gestión gubernamental, la de Alianza País, todos los órganos del Estado han caído bajo la autoridad del presidente de la República, ha desaparecido el imperio de la ley y la división del poder, la independencia de la justicia, la transparencia, la ética y la alternancia política. Bien, como ustedes comprenderán, existe una gran cantidad de temas, de material que requieren ser analizados y comentados. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, y por eso nos acompaña aquí en el estudio de nuestro canal el expresidente, el doctor Osvaldo Hurtado. Y ya tenemos aquí en nuestras manos justamente la publicación a la que hacemos referencia, Dictaduras del siglo XXI, el caso ecuatoriano por Osvaldo Hurtado. Bienvenido, doctor, gracias por atender esta invitación. Y quisiera tener una primera apreciación. Las dictaduras militares que se producían en un momento dado por golpes de Estado, que eran promovidos, impulsados, en algunos casos por expresiones populares, pero que finalmente eran dirimidas por los militares, ya ahora en nuestros países no se produce así. Buenos días. Siempre los golpes de Estado fueron hechos por militares o apoyados por militares. Aquí en el Ecuador tuvimos una dictadura de José María Velasco Ibarra, que era el presidente constitucional, que desconoció la Constitución y con apoyo de los militares se proclamó dictador a principios de los años 70. Esta fue una excepción. Generalmente las dictaduras que tuvimos en la segunda parte del siglo XX fueron dictaduras militares, en los años 60 y en los años 70. Esas dictaduras depusieron al presidente constitucional, cerraron el Congreso Nacional y ejercieron un poder absoluto, en el sentido de que concentraron todas las instituciones, todos los órganos del Estado y todas sus funciones en la Junta Militar en los años 60 y en los años 70, o en el general Rodríguez a principios de esta última década. Pero gobernaban con una constitución. ¿Qué es lo que hacían? Ponían en vigencia una constitución. ¿Qué es lo que hacían? Decían que la Constitución continuaba vigente en todo aquello que no se opusiera a los fines revolucionarios del gobierno. Esto quería decir que la Constitución era una que estaba al servicio del gobierno y no el gobierno sujeto a la Constitución. Porque esa frase sacramental implicaba que la dictadura resolvería qué parte de la Constitución está en vigente y qué parte no estaría. Esto era lo que pasó siempre en el Ecuador y en América Latina. Pero hoy, en el siglo XXI, nos encontramos con otro tipo de dictaduras. En el caso ecuatoriano, doctor, incluso el tema de las libertades y de la justicia
tenía algún nivel de manejo ético, de límite. ¿Cómo funcionaba en las dictaduras este elemento? ¿Qué pasó en las dictaduras? Veamos la dictadura de Velasco Ibarra. La justicia continuó tal como estaba en ese momento, con la Corte Suprema, con las Cortes Superiores, con los jueces. ¿Qué fue lo que se suprimió? El Congreso Nacional. Todas las otras instituciones del Estado continuaron operando como venían haciéndole antes del golpe de Estado de Velasco. Y algo parecido sucedió durante las dictaduras militares. Sí, cambiaron algunas la Corte Suprema, pero todo el resto del Poder Judicial continuó operando con jueces profesionales, habitualmente de carrera, sin la intervención del presidente de la República. Bueno, se crearon tribunales especiales en algunos casos, se gobernaba con decretos supremos, se utilizaban esos mecanismos, ¿verdad? Se crearon tribunales especiales, en el caso de una de las dictaduras, para perseguir ciertos delitos de corrupción. Fueron tribunales temporales. Claro, es que la esencia de una dictadura, ¿cuál es? Es la toma de todas las funciones del Estado. Es el ejercicio de la función de legislar, de la función de administrar justicia y de la función de controlar. Eso es una dictadura, ¿no? Y para que exista una dictadura no hace falta que esté un general y que detrás de él estén los tanques, ¿no? Al menos en el caso de lo que hoy ocurre en América Latina, ¿no? Las dictaduras de hoy, y esa es la tesis central del libro, son dictaduras distintas, pero dictaduras. Claro, porque uno podría decir que este momento en América Latina ya no hay dictaduras bajo ese esquema que teníamos y que estaba un poco en el recuerdo de lo que ocurrió en los años 70 y en los años 80. Ya no hay esas dictaduras que se habían, por ejemplo, expresado en el Cono Sur. Ya no hay eso, pues, doctor. Es que los autócratas contemporáneos se han vuelto mucho más sofisticados. Es una nueva, más sutil presentación de la dictadura. No puede en el mundo contemporáneo, y particularmente en el continente americano, haber una dictadura ortodoxa en el sentido que antes hubo en los años anteriores al presente siglo. Esto es una dictadura militar. No es posible, primero, porque los militares no tienen ningún interés en proclamar una dictadura de esa naturaleza. En segundo lugar, por las condiciones internacionales. Hay un sistema de sanciones, hay un sistema de castigo para las dictaduras a través de la Carta Democrática Interamericana, firmada por todos los países del continente. Y hay un boicot internacional en cuanto se proclama una dictadura. O sea que esa tradicional dictadura no tiene espacio en este momento. No es viable. No es viable. Y entonces aparece esta otra forma. Entonces aparece una forma muy imaginativa, ¿no? Muy latinoamericana, ¿no? De dictadura encubierta. ¿Por qué? Es el presidente de la República elegido por el pueblo. Es el presidente de la República cuyos actos son ratificados en consultas populares. Es un presidente que tiene una constitución, que tiene un respaldo popular y tiene un Congreso Nacional, además del respaldo popular. Entonces, si tiene todos estos elementos, ¿por qué decirle que es dictadura? Exactamente. ¿Cómo es que vienen a decirle que el gobierno de Venezuela, o el gobierno del Ecuador, o el gobierno de Bolivia son dictaduras? Si tienen todos estos elementos que acabo de señalar. Pero examinemos un poco, escudriñemos un poco qué hay detrás de este aparato, ¿no? De esta simulación. Yo decía en la presentación que usted refiere justamente en el libro el hecho de que el presidente actual, el presidente de Ecuador, dio un golpe de Estado. Claro. ¿Qué elementos tiene para mantener esa tesis? Presidente es elegido por el pueblo ecuatoriano de manera legítima. Correa gana la segunda vuelta electoral. ¿Qué es lo primero que hace? El día de su posesión, no jura la Constitución.
Esto habría sido imposible en cualquier otro país de América Latina, que el presidente no jure la Constitución. No podía asumir la presidencia. Y el Congreso toleró esta primera violación palmaria de la Constitución. ¿Qué hace después? Llama a una consulta popular para que se convoque una asamblea constituyente. Esto estaba prohibido en la Constitución. No estaba autorizado a hacer eso. En la Constitución con la que él asumió el poder. Claro, que era la Constitución que él debía respetar.